Continuando con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día, jueves 27 de mayo del 2021, siendo las 12 del día y algunos minutos más, vamos a tener como ponente a la doctora Lili Saldaña Gallo. Es médico cirujana, egresada de la Universidad San Martín de Porres, especialista en cirugía pediátrica por la Universidad Nacional de San Marcos, título oficial de máster universitario en técnicas quirúrgicas endoscópicas en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es jefa del servicio de cirugía pediátrica de nuestro instituto. El tema a tratar hoy día es obstrucción intestinal en el recién nacido. Debo mencionarles también que registren sus asistencias en el link que se encuentra en la ventana del chat respectivo para poder esto considerarlo para su posterior calificación, sobre todo de los residentes. Doctora Saldaña, adelante y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctor Mesa. Muchas gracias por la oportunidad de presentar un tema de nuestra especialidad. Hablar de obstrucción intestinal en recién nacidos es bastante interesante porque estaríamos hablando prácticamente de las primeras causas o las causas más importantes por las cuales un recién nacido pueden requerir cirugía. Entonces, ¿qué significa una obstrucción intestinal? La definición de obstrucción es muy sencilla, ¿no? Nosotros podemos tomar una analogía con la obstrucción de una cañería o una tubería. El tracto gastrointestinal es un tubo, pero no es un tubo como el que estamos viendo aquí, es un tubo más bien flexible, ¿no? Aquí estamos viendo un tubo rígido, que si hay una obstrucción, por ejemplo, a este nivel, el líquido que debería pasar por esta zona se queda retenido y probablemente empiece a regresar o a rebosar, ¿no? Y la parte distal pues no le llega nada y se queda vacía, ¿no? En el recién nacido o en el tracto gastrointestinal probablemente la semejanza del tubo sea algo más similar a esto, a un balón que es flexible y donde las paredes están compuestas por músculos. Entonces, si yo tengo una obstrucción a este nivel, la parte proximal, al seguir alimentándose de aire o de líquido o de alimento, se va a distender y la parte distal va a quedar colapsada, ¿no? Y si tengo una obstrucción, entre comillas, adquirida, va a ocurrir algo similar. Hay una parte, que es la proximal, donde va a haber más presión, se va a distender, y la parte distal se va a quedar más colapsada. Entonces, esta obstrucción puede ocurrir a cualquier nivel del tracto gastrointestinal, de la boca hasta el ano, ¿no? Porque es un tubo, el tubo gástrico, el tubo gastrointestinal, como le llamamos. Entonces nosotros podemos tener atresia esofágica, si la obstrucción está a nivel del esófago, atresia pilórica o atresia gástrica, dependiendo del lugar del estómago donde esté, atresia duodenal, si está en el duodeno, atresia yeyuno-ileal, y podemos tener la atresia anal, que no es más que la malformación anorrectal, o la atresia rectal, ¿no? Entonces, esto en el ser humano, como les mencioné, el tracto gastrointestinal está compuesto por músculo, entonces en el ser humano en formación, en etapa intrauterina, al tener una obstrucción completa o una atresia, como le llamamos nosotros, al tener una obstrucción completa, empieza a sufrir ciertos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? La parte proximal del tracto gastrointestinal responde a una obstrucción significativa mecánica o funcional con dilatación e hipertrofia proximal. ¿Por qué la hipertrofia? Porque ese bebé en etapa intrauterina se la va a pasar 5, 6 o 7 meses de su vida intrauterina tratando de vencer esa obstrucción congénita. Y en el afán de vencer esa obstrucción, el músculo proximal se va a hipertrofiar, el intestino se va a dilatar, y en el tiempo ese músculo que se hipertrofió y se dilató se va a agotar. Por lo tanto, vamos a tener que hay una dilatación proximal, que hay una hipertrofia proximal y que la motilidad se va a ver alterada. Y esto en realidad en la etapa intrauterina no nos va a significar mucho, pero cuando el bebé nazca y lo corrijamos quirúrgicamente, cuando lo operemos,
vamos a ver que ese intestino proximal va a demorar en recuperar su propulsión, ¿no? También la absorción se puede ver alterada y una éstasis intraluminal me puede dar una colonización bacteriana por translocación bacteriana y por lo tanto una sepsis. Entonces, esto es algo que tenemos que entender de que ocurre, no como ocurre la obstrucción intestinal en el adulto, ¿no? Esto ocurre en el recién nacido, es algo congénito y es algo que se perpetúa toda la vida intrauterina. Por eso es que ocurren estos cambios que nosotros, a veces cuando un cirujano adulto, un especialista adulto quiere corregir esto de manera como, igual o a semejanza como lo haría en un adulto, pues no se puede, porque la evolución postoperatoria va a ser diferente. Entonces, ¿dónde está la obstrucción? Nosotros, como ya les mencioné, puede estar en cualquier lugar del tracto gastrointestinal, pero nosotros vamos a determinar por la signología o la sintomatología del recién nacido dónde está esa obstrucción. La obstrucción puede ser alta, si está por encima del ángulo de Treitz, o puede ser baja, si está por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, una de las cosas que van a llamar la atención primariamente es la presencia de los vómitos. El bebé nace y de pronto espontáneamente, antes de darle leche, lactancia materna, vomita. De repente vomita la leche, o de repente vomita claro, o de repente vomita bilioso. Cuando el vómito es bilioso ya nos llama mucho la atención. Pero si el vómito digamos, permanece, no mejora, entonces probablemente estamos frente a una obstrucción intestinal, ¿no? Entonces acá hay un valor que nosotros manejamos, los cirujanos pediátricos, es el valor, perdón, es el valor de 25 cc al día. Cuando un vómito es mayor de 25 cc, centímetros cúbicos, o el residuo gástrico acumulado es mayor de 25 centímetros cúbicos, nosotros hacemos el diagnóstico de obstrucción intestinal. Entonces, este vómito, dependiendo del lugar donde esté, puede ser, como les mencioné, lácteo, puede ser jugo gástrico, si el bebé nunca ingirió leche, puede ser bilioso, puede ser incluso fecaloideo o meconial, ¿no? Dependiendo del momento en que se presente. Otro hallazgo va a ser la distensión abdominal. Si yo tengo un bebito con una atresia esofágica, probablemente no voy a tener distensión abdominal. Si tengo un bebito con una atresia duodenal, tampoco voy a tener una distensión abdominal. Al contrario, como hay una atresia o una obstrucción completa, el aire no va a llegar a la parte distal del intestino, no va a llegar al yeyuno ilio, y más bien voy a tener el abdomen excavado. Entonces, el examen clínico me va a determinar también si estoy frente a una obstrucción alta o baja. Las altas no suelen darnos distensión abdominal, las bajas sí, todas. Lo otro es la ausencia o no de meconio. Algunos tipos de obstrucciones se producen tardíamente en la gestación, en el segundo o hasta en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, a veces el meconio ya se produjo el meconio y a veces el bebé nace y expulsa meconio, pero ese es un meconio residual que se formó cuando se formó el intestino. Pero después de ese episodio de expulsión de meconio, ya el intestino ya no produce más meconio. Entonces, esa también es una obstrucción intestinal. Entonces, la ausencia de meconio no nos va a determinar al 100% que estamos frente a una obstrucción, pero sí la ausencia persistente del meconio. El niño que defecó una vez y después ya no defeca, sí nos va a determinar que estamos frente a una obstrucción intestinal. Entonces recuerden, el hecho de una obstrucción alta o baja es la misma definición que en adultos, por encima o por debajo del ángulo de Treitz. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente? ¿No? ¿Cómo vamos a definir o en qué nos podemos apoyar en que nuestro paciente puede tener una obstrucción intestinal? Aquí lo más importante es la clínica, ¿no? Es lo que les digo, vómito, distensión o presencia de meconio. La clínica nos va a sugerir qué es lo que tiene mi paciente. Una vez que yo tengo la impresión clínica de que tengo una obstrucción intestinal, un recién nacido con obstrucción intestinal, yo voy a pasar a la parte radiológica. Y aquí en la parte radiológica yo no necesito tomografía, no necesito estudios contrastados, no necesito ningún estudio sofisticado para diagnosticar mi obstrucción. Recuerden que el recién nacido, cuando está en la etapa intrauterina, el recién nacido solo ha deglutido líquido amniótico, no hay aire en el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal está lleno de líquido, porque el líquido amniótico sufre una circulación entérica, ¿no? Enteroplacentaria, como le llaman. Entonces, el recién nacido, en el momento de que nace, llora,
Y ese llanto enérgico hace que ingrese aire en el tracto digestivo y también a la vía aérea, por supuesto, ¿no? Y en el tracto digestivo el aire actúa como si fuera un contraste para un niño más grande, ¿no? El aire me va a dibujar las anomalías anatómicas que puede tener, las estenosis fisiológicas o patológicas o la obstrucción que puede tener el paciente. Entonces aquí recuerden que la clínica es más que suficiente, la clínica con la radiología simple son más que suficiente para hacer mi diagnóstico de obstrucción intestinal. Y si yo estoy en un centro de salud, pues la clínica me va a sugerir 25 centímetros de residuo gástrico, ya me hacen el diagnóstico de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a ir discutiendo según las patologías que vayamos teniendo, que ahora vamos a revisar. Pero una de las medidas básicas para el niño con obstrucción es suspender la vía oral, o sea, no darle leche materna. Y lo segundo es colocarle una sonda orogástrica. Creo que todos tenemos acceso a sondas orogástricas. Una sonda orogástrica que llega al estómago me va a descomprimir ese estómago y me puede mantener hasta cierto tiempo las obstrucciones. Me mantienen mejor o me descomprimen mejor las obstrucciones altas, las que son hasta el duodeno, que las bajas, ¿no? Entonces, eso como medida básica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? NPO y sonda orogástrica. Recuerden que los recién nacidos tienen respiración netamente nasal. Nosotros no colocamos sondas nasogástricas a los recién nacidos, colocamos sondas orogástricas. Entonces aquí tenemos unas imágenes que nos van a sugerir qué tipo de obstrucción tenemos. Entonces recuerden que dijimos que esto de aquí está blanco. Si yo le tomo una radiografía al recién nacido, o al recién nacido, perdón, al feto intrauterinamente, esto se ve blanco, ¿no? Velado, porque está lleno de líquido. Entonces, una vez que entra el aire entra por la boca, llega al tracto gastrointestinal, llena el estómago, pasa el píloro, que recuerden que el píloro es una estenosis fisiológica del tracto gastrointestinal, llega al duodeno y se detiene. ¿Qué pasó aquí? Miren, acá hay un velamiento distal y hay una burbuja y hay otra burbuja, dos burbujas. Probablemente estas dos burbujas me van a corresponder a cámara gástrica aquí y a duodeno dilatado. No hay más burbujas porque estamos frente a una atresia duodenal. Entonces la atresia duodenal es sinónimo de doble burbuja radiológica. Aquí tenemos tres burbujas. Miren, aquí es una radiografía de pie, acá hay un nivel, acá hay otro nivel y un tercer nivel. Tres burbujas me van a sugerir una atresia yeyunal. ¿Y por qué por qué? O sea, ¿dónde se dibujan estas burbujas? La primera burbuja va a corresponder al estómago entre el cardiac y el píloro. El cardiac y el píloro son estenosis fisiológicas del tracto gastrointestinal. La segunda burbuja me va a corresponder al duodeno. El duodeno está entre el píloro y el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es otra estenosis fisiológica del tracto gastrointestinal. Y la tercera burbuja me va a corresponder, esta burbuja, al yeyuno entre el ángulo de Treitz y el segmento atrésico u obstruido. Por debajo de esto solo voy a tener velamiento. Si yo tuviera unas burbujitas de aire por debajo, de repente no estoy frente a una atresia, sino frente a una estenosis yeyunal. Y cuando tenemos varias burbujas, 1, 2, 3, 4 burbujas o más, estamos frente a una atresia ileal. Y cuando ya tenemos algo así más marcado, con todo dilatado, incluso aquí yo veo la silueta colónica bien marcada, dilatada, esto es una atresia muy baja que podría corresponder a una malformación anorrectal, podría corresponder a una enfermedad de Hirschsprung o alguna otra anomalía muy baja. Entonces, ¿cuáles son las causas más importantes de obstrucción intestinal en el recién nacido? Las causas a la cabeza, y ustedes ya me han escuchado repetirlo varias veces, está la atresia intestinal. Cuando yo tengo un recién nacido con obstrucción intestinal, yo debo de inicio pensar que tengo un 95% de posibilidades de esté frente a una atresia intestinal. Entonces, la atresia intestinal puede ser duodenal, yeyuno-ileal, puede ser rectal, puede ser anal, pero es una atresia. De todas las atresias intestinales, la más frecuente es la atresia ileal, pero eso ya lo vamos a revisar en un ratito. Otras causas mecánicas más raras son el hilio meconial, la duplicación intestinal, las malformaciones anorrectales también son frecuentes, se consideran un tipo de atresia más bien a nivel muy distal, como es el ano, ¿no?
Hay causas funcionales como son la enfermedad de Hirschsprung, el hilio y el NEC. El NEC no lo vamos a ver desde etapa, digamos, desde las pocas horas de recién nacido. El NEC solemos verlo a partir de la segunda o tercera semana de gestación y en los pacientes, perdón, en la segunda o tercera semana de vida y en los pacientes que tienen algún factor de riesgo para NEC, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son esos factores de riesgo. Entonces, básicamente, concentrémonos en la atresia intestinal como principal causa de la obstrucción intestinal del recién nacido. Hablamos un poquito del diagnóstico. Algunos pacientes pueden tener diagnóstico prenatal. Es lo ideal que toda gestación tenga controles prenatales con al menos 3 controles ecográficos en la gestación. Entonces, si yo en mi etapa prenatal, por ecografía, yo diagnostico un polidramnios, recuerden que el líquido amniótico sufre una circulación enteroplacentaria, entonces si hay una obstrucción, el líquido se va a retener y voy a tener más líquido amniótico. Puedo tener una dilatación de cámara gástrica llena de líquido. Puedo ver incluso la doble burbuja, que no la veo como una doble burbuja, sino como un doble llenado, que correspondería a una atresia duodenal, ¿no? Luego está el diagnóstico clínico, que ya hablamos de esto, y después el diagnóstico radiológico. El diagnóstico radiológico para recién nacidos y para causas quirúrgicas en general, nosotros solemos tomar 2 incidencias radiológicas. ¿Cuáles son? La radiografía simple, que va a ser una radiografía anatómica, y la radiografía de pie, que me va a demostrar que va a ser una radiografía funcional. En realidad, yo a mi recién nacido con obstrucción voy a pararlo, ponerlo de pie, sujetarlo y que esté de pie, para ver si se forman niveles, ¿no? Lo normal es que no haya ni niveles, ni dilataciones de asas, ni nada de eso. Estas radiografías en el recién nacido, a menos que tengamos la sospecha de una obstrucción muy alta, solemos hacerla entre las 18 y 24 horas de vida. ¿Por qué no antes? Porque el aire que deglute el recién nacido en el momento del parto demora eso en llegar al recto o a la parte más distal del tracto gastrointestinal. Entonces, si yo tomo una radiografía a las 6 horas de vida, probablemente voy a tener una falsa imagen de una obstrucción intestinal, una impresión falsa, ¿no? Entonces, idealmente estas radiografías las vamos a tomar pasadas las 18 horas, entre las 18 y las 24 horas de vida. Luego tenemos la radiografía de abdomen con rayo tangencial. Es una radiografía donde el rayo viene de costado y la hacemos cuando no podemos poner de pie a nuestro paciente. No es tan específica, pero también nos sirve cuando no podemos poner de pie a nuestro paciente y nos va a demostrar, va a ser también una radiografía funcional. Y luego tenemos las radiografías contrastadas, como la que vemos en la imagen, que realmente casi no las usamos en etapa neonatal, a menos que estemos pensando en un problema funcional. Entonces aquí tenemos otras imágenes con las incidencias de pie, que me va a demostrar los niveles, lo cual determina la funcionalidad, me va a decir que en algún nivel, en algún lugar hay una obstrucción. Recuerden el velamiento distal. Aquí tenemos una radiografía de cúbito, que es una radiografía anatómica, que aquí sí puedo ver aire mejor distribuido, pero con asas dilatadas. Y la radiografía tangencial, que es lo que vemos aquí, el rayo viene de costado. Y es muy buena para determinar perforaciones intestinales, donde vemos como en esto, que en el aire se dibuja por encima de la filete hepática. Entonces aquí vamos a hablar de la atresia. Como dijimos, la atresia intestinal es la causa de obstrucción intestinal Eso es más lo frecuente malo, en el por recién ejemplo, hay nacido. muchas cosas en la parte legal Aquí que tenemos demoran, atresia y retrasan el estenosis. crecimiento. Tenemos a la atresia como obstrucción completa y tenemos a la estenosis como obstrucción parcial. Entonces, la atresia es la que nos va a dar un velamiento completo de la zona distal. La estenosis nos puede dar algo de imágenes aéreas, pero las dos tienen la misma fisiopatología, sobre todo hablando de obstrucciones intrínsecas, de atresia y estenosis como problema intrínseco del intestino. Entonces, como dije, dependiendo del lugar podemos tener una atresia pilórica, es una enfermedad sumamente rara, suele ser autosómica dominante y se asocia a la epidermolisis bullosa. Yo he visto en una oportunidad una atresia pilórica, un paciente que falleció muy pronto. Esta es la imagen de la atresia pilórica, una única burbuja con ausencia de aire distal. Luego tenemos la atresia duodenal, es más frecuente, lo vemos asociado al síndrome de Down en un 30 o 40% de los casos,
Y vemos lo que vemos en esta radiografía, una doble burbuja. Una correspondiente al estómago y la segunda corresponde al duodeno. Luego tenemos la atresia yeyuno-ilial, que es más frecuente porque de estas dos, recuerdan que les dije, la atresia ilial es más frecuente que la yeyunal. Entonces la yeyuno-ilial me va a dar estas imágenes. Perdón, la yeyunal me va a dar esta, 3 burbujas de ausencia distal, y la ilial me va a dar más de 3 burbujas. Entonces, este concepto, llévenselo, porque probablemente lo que más voy a ver en cirugía pediátrica o en neonatos con obstrucción intestinal es esta radiografía. Yo levanto a mi paciente, lo pongo de pie y voy a ver que se dibujan varios niveles. Se dibujan más de 3 niveles y eso corresponde a la atresia ilial, que es la causa de obstrucción intestinal más frecuente en mi recién nacido. Luego puedo tener algo como esto, ¿no? Esta es una atresia anal que no es más que la malformación anorrectal. La atresia puede ser colónica, rectal o anal. Y la idea es que va a llegar el aire hasta el colon en sus diferentes niveles y se va a interrumpir. Entonces, como les dije, la radiografía me va a sugerir qué tipo de obstrucción intestinal tengo al frente. Entonces, aquí tenemos a la atresia duodenal. La atresia duodenal no es la más frecuente. Es más, entre las atresias y estenosis duodenales es más frecuente ver estenosis duodenales en un 70%. Sin embargo, corresponde al 40% de las atresias intestinales, ¿no? La gran mayoría corresponde a las atresias yeyuno-iliales. Entonces, la etiopatogenia es que embriológicamente entre la octava y semana de vida de gestación de vía intrauterina ocurre una falta de la recanalización duodenal. ¿Qué significa esto? Que el duodeno, cuando se forma, es parenquimal. Es como el páncreas o como el hígado, o como el pulmón, mejor dicho. Es parenquimal y entre la octava y la 10ª semana empiezan a formarse burbujitas que coalescen entre sí y repermeabilizan o recanalizan el duodeno. Esta recanalización está genéticamente determinada, por eso es que nuestras atresias duodenales se pueden asociar a otras anomalías congénitas. Pueden asociarse a trisomía 21, a enfermedades cardiopatías congénitas, páncreas anular, malrotación, atresia esofágica y fístula traqueoesofágica distal. Entonces, cuando yo tengo un bebé, un recién nacido con atresia duodenal, yo tengo la obligación de buscar otras anomalías congénitas, ¿no? Básicamente se asocian a estas. Muchos de nuestros pacientes son síndrome de Down, como vemos en esta foto, y radiológicamente vamos a ver el signo de la doble burbuja. Por ejemplo, este es un paciente que hemos tenido hace poco, es un paciente con una atresia esofágica, aquí, bueno, más o menos se puede ver la aireación proximal del cabo esofágico, con una fístula traqueoesofágica distal que hacía que el duodeno y el estómago se dilaten de esta manera y ausencia de aire distal. Entonces, este paciente que tenemos correspondía a este 8% de asociación entre atresia esófago y fístula traqueoesofágica distal y atresia duodenal. Pero algunos pacientes con atresia esófago no tienen fístula, no tienen comunicación con tracto gastrointestinal, y yo puedo tener una atresia duodenal con un abdomen velado, donde nunca entró aire porque el esófago estaba atrésico también. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes porque esos pacientes pueden pasar desapercibidos. Entonces aquí tenemos los tipos de atresia duodenal. Lo que más vemos son estos, un segmento al lado del otro, pero sin comunicación. También podemos ver la presencia de un cordón y a veces no hay cordón y hay un espacio vacío, ¿no? Una interrupción total. Entonces, como les mencioné, también tenemos a las estenosis duodenales. Las estenosis duodenales son más frecuentes que las atresias duodenales. Son estenosis duodenales de causa intrínseca, o sea, también suele haber una membrana aquí que está provocando, una membrana fenestrada, una membrana o diafragma intraluminal que me está provocando la obstrucción. Entonces, para toda estenosis del tracto gastrointestinal, a mí sí me sirve el estudio contrastado. Si no lo hiciera, vería esto: una gran dilatación de la cámara gástrica, dilatación del duodeno y muchas burbujitas de aire distal. Este es un estudio contrastado, que es un estudio que tengo que pedir en una estenosis duodenal. Suelen presentarse generalmente no en etapa neonatal, pero los podemos ver a los 2, 3 meses de vida. Son niños que lactan y vomitan. O sea, sí crecen, sí toman, sí pasa algo de leche, pero la mayoría la vomitan. Si esta obstrucción duodenal está a nivel de la ampolla de váter, suelen estar a nivel de la segunda porción duodenal, pero si están antes de la ampolla de váter, mi vómito no va a ser bilioso, va a ser claro y es más infrecuente que sea claro. Es más frecuente que estén después de la ampolla de váter y mi paciente tenga vómito
vómito bilioso importante, ¿no? Entonces, generalmente las causas de estenosis duodenal son la membrana fenestrada como causa intrínseca. A veces el páncreas anular acompaña a mi estenosis duodenal o a mi atresia duodenal. Y a veces también podemos tener esto como causa extrínseca, malrotación intestinal con bandas de LAT. El tratamiento es más o menos la imagen que les estoy poniendo aquí. Como el duodeno tiene forma en C, nosotros hacemos una anastomosis laterolateral que mantiene la forma en C del duodeno, ¿no? Es una estenosis, es una anastomosis fisiológica para el duodeno. Esta anastomosis laterolateral no nos sirve para las atresias yeyuneliales. Ahora se los explicaré por qué. Entonces, la anastomosis laterolateral puede ser corregida por cirugía abierta o por laparoscopía. Nosotros hacemos tanto atresias como estenosis por laparoscopía. Entonces, si yo no tengo un instrumental pequeño, si yo no tengo a un cirujano que pueda operar o que tenga experiencia en laparoscopía, es mejor hacer una cirugía abierta. La cirugía abierta va a ser una transversa supraumbilical derecha, con que es las incisiones que usamos para recién nacidos, y hacemos el mismo procedimiento de aquí. Anastomosis laterolaterales, ¿no? La atresia yeyunilial es la más frecuente, como les mencioné, la ilial, más frecuente que la yeyunal, más frecuente que la duodenal, más frecuente que la colónica. La causa de la atresia yeyunilial es diferente a la atresia duodenal. Suele ser que el intestino se formó por completo y una parte del intestino, por algún motivo que desconocemos, sufrió un problema vascular. Entonces, la causa de la atresia yeyunilial son catástrofes vasculares mesentéricas desarrolladas durante el desarrollo embrionario. Aquí tenemos la clasificación, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, un vasito mesentérico de estos se trombosó, se ocluyó, se torció, se anguló por algún motivo que desconocemos, y ese intestino, que debería estar aquí normal, se empezó a reabsorber por falta de irrigación. Esa es la atresia yeyunilial. Se reabsorbe el tejido por un problema vascular. Entonces, es diferente a la atresia duodenal que mencionamos, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que ocurre al azar y no tiene que estar acompañado de otras anomalías congénitas. Por lo tanto, en la atresia yeyunilial, yo tengo la obligación de buscar si hay más atresias intestinales, pero no es necesario que me esmere buscando cardiopatía, o haciéndole un estudio genético, o buscando alguna otra anomalía. Entonces, miren, la atresia tipo 1 es esta, como la duodenal. Hay continuidad, pero sin permeabilidad. La tipo 2 hay un cordón fibroso, en la tipo 3 hay un defecto mesentérico. Pero aquí nosotros dividimos la 3A, que es un defecto mesentérico en B, simple, y la 3B, perdón. La 3B es un defecto mesentérico donde la parte distal toma la forma de cáscara de manzana y solo tiene un vaso que lo irriga. Entonces la 3B, si yo tengo un tipo 3B a nivel yeyunal, probablemente yo tengo potencialmente a un niño que va a tener un intestino corto. Porque este segmento distal a veces tiene una irrigación inadecuada y tengo que resecarlo. A veces no hay que resecarlo. Entonces, también tengo otro tipo de atresia que es la tipo 4. La atresia tipo 4 es la atresia intestinal múltiple. Por algún motivo ocurrieron fenómenos trombóticos o pasó algo a nivel de los vasos mesentéricos que se reabsorbieron varias partes del intestino. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la atresia yeyunilial? Aquí yo le voy a hacer a todos los pacientes una laparotomía transversa supraumbilical derecha y voy a resecar este segmento proximal dependiendo de la cantidad de intestino que tenga y voy a hacer una anastomosis. Este segmento proximal yo le voy a hacer una plastía, o sea, voy a resecar el segmento atrésico quedándome con el segmento proximal, pero a veces hay una dilatación tan marcada del segmento proximal que tengo que hacer una plastía para que aboque a manera de embudo en mi segmento distal. Que recuerden lo que dijimos al inicio, el segmento distal va a estar colapsado, hipotrófico y las de paredes muy delgadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una atresia yeyunal alta. Miren, aquí hay una burbuja, 2 burbujas, 3 burbujas. Y aquí está el hallazgo en cirugía, ¿no? Y tenemos el segmento proximal dilatado, aquí se ha escondido un poquito, pero el segmento distal, miren, tiene un único vaso que lo irriga, está muy colapsadito
muy colapsadito y hay que anastomosar esto con el segmento proximal. Entonces eso a veces no es tan fácil, pero el tratamiento es la anastomosis término-terminal, a veces con modelamiento proximal. Entonces aquí tengo una trecilial, como les dije, más de 4 burbujas, velamiento distal, mi paciente con residuo bilioso, abdomen distendido, y cuando entro a sala de operaciones, miren lo que encuentro. Esto está severamente dilatado y más bien el segmento distal está muy colapsadito. ¿Cómo uno yo esto? Con esto que está gigante. Si yo tengo buena cantidad de tejido, yo le voy a resecar este segmento dilatado. Pero si tengo muy poco intestino, yo no puedo sacrificar más intestino. Yo lo que hago es remodelo, hago un tapering, un remodelamiento, una plastía proximal, lo remodelo en madera de embudo y hago una anastomosis término-terminal. Una vez que hago mi anastomosis, mi paciente no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? O sea, no es que a los 3 o 5 días ya le doy leche y perfecto. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije, que este segmento proximal dilatado ha perdido su capacidad propulsiva y contráctil. Este segmento va a demorar entre 7, 14 o 7, 10 o 14 días en contraerse. Por lo tanto, a mi paciente con atresia yeyuno ileal, yo tengo que pensar que se va a quedar más de 7, 10 o 14 días en NPO y yo tengo que colocarle nutrición parenteral total porque ese niño no va a comer por boca al menos por 2 semanas. Entonces, después tenemos a la malformación anorrectal. ¿Qué es la malformación anorrectal? Para algunos es la atresia a nivel del ano, ¿no? Aquí está totalmente cerrado. El tema es que la etiopatogenia es totalmente diferente. Las causas exactas de por qué se produce una malformación anorrectal no están determinadas. Suelen ser alteraciones en el descenso del septo urorectal, que es un septo que entre la 8ª y 10ª semana de gestación desciende y llega hasta el perine, pero a veces esto no ocurre. Entonces, cuando no ocurre, tenemos todo un espectro de malformaciones, como vamos a ver en estas fotos, ¿no? Entonces, las malformaciones anorrectales ocurren en 1 de 5.000 recién nacidos vivos a nivel mundial, pero en poblaciones como la nuestra yo creo que es más frecuente, podríamos decir que hasta 1 en 3.000 recién nacidos vivos. Por algún motivo nosotros en la sierra tenemos más pacientes con malformación anorrectal que en la costa y en la selva. Y por algún motivo también los peruanos en general tenemos más malformación anorrectal que en países de Estados Unidos, como Estados Unidos y Europa. Entonces, tenemos más malformaciones anorrectales en los niños que en las niñas. Aquí sí tenemos una asociación de más del 50% a otras anomalías, siendo las más importantes las genitourinarias, cardíacas, vertebrales o gastrointestinales. También tenemos asociación de malformación anorrectal con atresia duodenal y con atresia esofágica. La malformación más frecuente es la asociación a la fístula recturetral, que la solemos ver en los niños. Pues miren, aquí ano imperforado, aquí parece que estuviera el ano, pero no está. Aquí hay una cosa rara, que es una fístula rectoperineal, subcutánea, larga. Entonces, el objetivo es, si antes tengo esto, este es mi periné, el ano está por ahí, el recto está por aquí y esto está totalmente cerrado, con la cirugía voy a abrir sagitalmente una incisión en la línea media y voy a descender este recto de tal manera que llegue a su lugar. Esta es una cirugía que requiere experiencia, ¿no? Es una cirugía que consideramos debe hacerse en un centro de referencia. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de malformación anorrectal. Tenemos las malformaciones bajas, como vemos aquí, donde solemos ver que el periné está casi dibujadito. A veces por aquí hay un orificio fistuloso. Por eso generalmente, igual que las atresias intestinales, nosotros esperamos hasta las 24 horas a que el aire llegue al recto. Y a las 24 horas solemos hacer este estudio. Trazamos una raya de la punta del coxis al pubis y miramos dónde llega esta burbuja aérea. Si llega muy cerca una marquita que yo le voy a poner en el ano, yo podría hacer una anoplastía primaria, un descenso primario. Miren aquí, prácticamente aquí no hay nada. Esto es súper fácil de tratar, ¿no? Una incisión pequeña y va desciendo el ano. El esfínter hay que identificarlo porque el ano debe descender en el esfínter para que mi paciente tenga buen pronóstico funcional. Aquí tengo otra, bueno, es otra radiografía donde, miren,
si yo trazara la raya acá, el saco rectal queda alto. Entonces yo a estos pacientes con saco rectal alto, a todos les voy a hacer una colostomía sigmoidea. Y el objetivo de hacer una colostomía es derivar la deposición, permitir que el paciente defeque en ese momento. Si yo tuviera una comunicación entre el recto y la orina, voy a impedir que la deposición me dé infecciones urinarias en mi paciente. Y sobre todo va a permitir que cuando yo haga mi cirugía, mi anoplastía, yo pueda, para hacer una anoplastía, para yo llegar de aquí a aquí, que es diferente a esto, y yo voy a hacer un corte pequeñito solamente, pero aquí yo tengo que hacer un corte amplio. Entonces, ese corte va a trabajar el zinc. Si yo tengo que la deposición va a pasar y va a contaminar y va a infectar mi orina y de repente se va a retraer mi cirugía, o se va a malograr mi cirugía, y yo voy a tener que reintervenir a mi paciente, cada vez que yo reintervengo a mi paciente voy a tener menos esfínter y voy a tener más fibras de colágeno, ¿no? Entonces, el tratamiento de la malformación anorrectal alta se hace en 3 tiempos: colostomía, anorrectoplastía y cierre de colostomía. En cambio, el tratamiento de las malformaciones anorrectales bajas, como esta, se hace en un solo tiempo, que es una anoplastía mínima. Entonces, en las niñas, el diagnóstico es un poquito más peculiar. ¿Por qué? Porque la niña normal debería tener 3 orificios bien ubicados: la uretra, la vagina y el recto por aquí atrás. Entonces, una niña con un periné corto como este, yo estoy frente a una niña con una malformación anorrectal con fístula rectoperineal. Esto que parece un ano anteriorizado es una fístula rectoperineal en una mujercita. Luego tenemos a esto, que también tengo 3 orificios. Miren, aquí, ¿cuántos orificios perineales tengo? Aquí tengo 3, uretra, vagina, y tengo esto que es una fístula rectovestibular. Entonces, el vestíbulo vaginal es el espacio comprendido por dentro de los labios menores de la niña, donde solo debería estar la uretra, el meato uretral y la vagina. Pero si yo tengo 3 orificios, yo estoy frente a una fístula rectovestibular, y este de aquí es el tipo de malformación anorrectal más frecuente en las niñas. Dijimos que la fístula rectouretral es la más frecuente en los niños, y esta malformación anorrectal con fístula rectovestibular, creo que me equivoqué, rectovestibular es la más frecuente en las niñas. Entonces aquí tenemos todo un espectro. Por ejemplo, aquí tenemos 2 orificios. Un único orificio anterior, que es un seno geniturinario, y aquí tengo un orificio posterior. 2 orificios, esto es anormal. Aquí tengo un orificio aquí y un segundo orificio, pero por dentro del segundo orificio veo un tercer orificio. Pero son 2 orificios en el periné, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuántos orificios tenemos en el periné. Esta es una fístula rectovagina. Y si tenemos un único orificio en el periné, bien sea así, así o así, estamos frente a una cloaca. ¿Qué es la cloaca? La cloaca significa la confluencia tanto del tracto genitourinario como de la vagina, como del rectal, en un solo canal común. Y por lo tanto, en el periné yo voy a ver un único orificio. Entonces, la cloaca requiere un manejo multidisciplinario. Son pacientes que tienen peor pronóstico funcional y son pacientes que necesitan colostomía en el nacimiento. Algunas veces estos pacientes traen una obstrucción vaginal y se acompañan de algo que le llamamos hidrocolpos. Y en el momento de hacer la colostomía también tengo que corregir. Entonces, eso básicamente para hablar de malformación anorrectal como causa de obstrucción intestinal baja. Yo también tengo otro tipo de obstrucción intestinal, que es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung es una malformación bueno, es un trastorno, más que malformación, es un trastorno funcional. Pero ¿qué pasó en esta enfermedad de Hirschsprung? En esta enfermedad de Hirschsprung hubo una alteración en la migración de las células neurales. Ustedes recordarán, embriológicamente las células neurales migran de céfalo a caudal. Entonces, las células neurales migraron por todo el tracto gastrointestinal y en algún momento se detuvo la migración solo a nivel distal. Entonces, el diagnóstico de mi enfermedad de Hirschsprung es un diagnóstico por biopsia rectal, un diagnóstico anatomopatológico. No existe enfermedad de Hirschsprung con biopsia rectal con presencia de células ganglionares.
La biopsia, si yo tengo un Hirschsprung, mi recto no tiene células ganglionares. Entonces aquí ya más o menos le voy poniendo como generalidades. Es una ganglionosis del colon distal, más o menos se presenta en 1 de 5.000 recién nacidos vivos, se da más en varones. ¿Cuál es la clínica? Retardo en la expulsión de meconio. Estos niños nacen, pasan 1 o 2 días y recién evacúan un poquito de meconio. El niño se distiende, se puede presentar como obstrucción intestinal neonatal, se distiende, la barriguita está muy balonada y pueden tener una enterocolitis, que es una contaminación, es una infección del colon, porque en esta zona muy dilatada y que retiene heces, aquí proliferan los gérmenes. Entonces me da una enterocolitis. También me puede presentarse más tardíamente como una constipación crónica intratable. Entonces, miren el aspecto radiológico de mi paciente. Aquí sí necesitamos un contrastado distal donde me ve todo esto colapsado y todo lo proximal a la obstrucción o al colon gangliónico está severamente dilatado, como vemos aquí. Miren, colon severamente dilatado y solo la parte distal está colapsada. Entonces, la radiografía simple me sugiere un Hirschsprung, pero mi diagnóstico es más específico por un colon con enema, pero es específico por una biopsia rectal. El tratamiento quirúrgico es el descenso abdominoperinal primario y ahora lo hacemos sin colostomía. Nosotros tradicionalmente, hasta hace unos 20 años, todos los niños con enfermedad de Hirschsprung tenían una colostomía, se les hacía una colostomía. Entonces aquí tenemos un ejemplo, un recién nacido, aquí tenemos el cordón todavía. Vemos que es un recién nacido severamente distendido. Esta es su radiografía con una dilatación marcada del colon. Aquí también vean cómo se ve el colon de paredes lisas, se pierden las austras y se dilata obviamente todo lo proximal, ¿no? Entonces la enfermedad de Hirschsprung es un trastorno funcional que tenemos que reconocer como una obstrucción intestinal baja. Una radiografía simple va a ver que se dibuje en todo el marco abdominal el colon de bordes lisos generalmente. ¿Cómo lo trato? Aquí el tratamiento es igual, en EPO le dejo una sonda orogástrica, pero aquí hacemos una técnica especial que es la técnica de la irrigación rectal. Yo tengo que pasar una sonda por el recto, bypassear la zona obstructiva y hacer que el niño defeque, expulse todo el intestino que está por dilatado, expulse todo el meconio o la deposición que esté reteniéndose en ese intestino dilatado. Entonces, más o menos, para entender un gráfico, este es el colon normal y este es el colon con Hirschsprung. Luego, para hablar de obstrucción intestinal, bueno, también podemos mencionar las estenosis hipertróficas del píloro. Se consideran patologías congénitas porque el píloro nace con una tendencia a hipertrofiarse, que se hace evidente alrededor de la 3ª semana de vida. Entonces, no es como las otras obstrucciones que hemos visto, la etiopatogenia es diferente, es desconocida, no sabemos por qué se tiende a hipertrofiar este músculo pilórico, pero lo que vemos es que se cierra casi por completo. El niño inicialmente pasa un poco de leche, pero pasan los días y el vómito es más incrementado, suele ser vómito en proyectil, nunca tiene bilis. Si nosotros pensamos en un píloro y nos dicen vómito bilioso, dicen no es un píloro. La estenosis pilórica nunca tiene bilis, ¿no? La obstrucción es a nivel del píloro y por lo tanto yo tengo que hacer un tratamiento a ese nivel. El tratamiento es esto, la piloromiotomía. No hay, anteriormente se seccionaba todo el píloro y se hacía una plastía pilórica. Ahora no, ahora hacemos piloromiotomía. Abrimos la serosa y la muscular hasta que prolapse la mucosa. Esto lo hacemos en la cara anterior del píloro y lo podemos hacer por laparoscopía o por cirugía convencional. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a mencionar en diferentes puntos la laparoscopía. Para hacer laparoscopía en un recién nacido yo necesito varias cosas. Tener el instrumental adecuado. Suele ser instrumental de 3 milímetros y 20 centímetros y necesito tener al cirujano que sepa hacerla. Entonces, nosotros en cirugía pediátrica seguimos una curva de aprendizaje que es un poco lenta. ¿Y por qué es lenta? Porque nosotros no somos como los cirujanos adultos que pueden operar 1000 vesículas al año. Nosotros vamos a ver probablemente 20 estenosis pilóricas al año, vamos a ver 20 13 esófago al año,
Vamos a ver 15 a 13 duodenales al año, vamos a ver otras patologías como hernias reumáticas o Hirschsprung, pero en poco número. Y se ven en centros de referencia. Entonces, básicamente, para los lugares los lugares que no son centros de referencia, lo que nosotros pedimos como instituto es reconocer estas patologías, evaluar si es posible manejarlas en su centro y si no, referirlas al centro que corresponde, ¿no? Entonces, el tratamiento de la estenosis pilórica es muy simple. Es una cirugía que dura ni media hora. Se hace la piloromiotomía convencional o laparoscópica y el niño a las 6 horas está tomando leche y se va a la casa dentro del primer día de hospitalizado. Entonces aquí tenemos una patología interesante que es la enterocolitis necrotizante, que también se puede dar en etapa neonatal. Mientras más UCI neonatal tengamos, mientras más UCIs en general tengamos y más tecnología y novedades como nutrición parenteral u otras para favorecer la vida de nuestros pacientes, sobre todo los prematuros, más enterocolitis necrotizante vamos a tener. ¿Qué significa esto? Anteriormente probablemente un recién nacido de 600 gramos no vivía, ahora vive. Ahora vive gracias a que hay UCI neonatal, gracias a que hay nutrición parenteral, ventilación mecánica y otras tecnologías, ¿no? Entonces antes no veíamos tanta enterocolitis necrotizante como vemos el día de hoy, ¿no? Entonces aquí tenemos un bebé y yo me he puesto aquí, he tomado la foto con el guante puesto. Miren la mano del anestesiólogo, miren la mano, bueno, esta es mi mano, y miren el tamaño del bebé. Vamos a hacer una laparotomía en este bebé. Este bebé está severamente distendido y tiene una enterocolitis necrotizante. Es un bebé de 850 gramos. Tenemos un bebé un poquito más grande, solamente de 1100 gramos, donde vean el abdomen distendido, lustroso, y bueno, aquí no se ve muy bien, pero con equimosis cutánea. Niño, cuando nosotros abrimos la cavidad, lo que vimos fue este aspecto casi necrótico. Estas paredes están, pues, entre violáceas y un rosado que es más rojizo. No es el rosado normal. Y si ustedes aquí ven, aquí podemos ver burbujas de aire en toda la pared intestinal. Esta es una pancnecrosis. Este niño solo dejamos un dren porque este niño tenía el intestino afectado isquémico de inicio a fin, de duodeno a colon. Este niño falleció a las pocas horas. Entonces, cuando el bebé prematuro llega a tener una enterocolitis necrotizante, nosotros tenemos que trabajar en el estadio 1 y 2 de la enterocolitis, que son estadios que están a cargo del neonatólogo o del pediatra o del clínico. Lo que sí tenemos que hacer en el estadio 2 es estar atentos al momento que mi bebé se va a perforar o se va a deteriorar. Porque una vez que llega al estadio 3, el niño tiene 50% de posibilidades de que se muera. Entonces tenemos que reconocer la enterocolitis necrotizante muy precozmente, mantener al niño en NPO, sonda orogástrica y dar una buena cobertura antibiótica a gérmenes anaerobios para que esto no avance. Además de darle todo el soporte que necesita. Estos niños suelen hacer un shock séptico, entonces hay que darle todo el soporte que necesita. Otro grupo susceptible de padecer enterocolitis necrotizante son los cardiópatas. Los cardiópatas ya tienen una hipoperfusión, digamos, congénita de su intestino, los cardiópatas cianóticos. Entonces es más fácil que el intestino, por algún fenómeno de estrés, sufra una isquemia intestinal. Entonces el mecanismo de producción de la enterocolitis, tanto en los prematuros como en los cardiópatas, es un fenómeno de desviación de la sangre. Suele haber una infección aquí. Esta infección, ¿qué es lo que hace? Esta infección hace que la sangre se desvíe al cerebro, al pulmón, al corazón, a los riñones, a los órganos blancos. Y esto ocurre a expensas de la sangre que llega al flujo, al territorio esplácnico, que es el intestino. Y algunas veces hemos tenido niños con necrosis de extremidades, de dedos, ¿no? Y eso porque también se sacrifica tanto el tejido esplácnico como el sistema periférico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en general de la obstrucción intestinal de recién nacido? El tratamiento en general es, como mencioné, NPO y una buena sonda orogástrica, ¿no? Un recién nacido normal solemos poner sondas orogástricos de 8, máximo de 10 French.
¿no? Una sonda grande no podemos colocar porque tenemos el riesgo de que perforemos el estómago, ¿no? También hemos tenido complicaciones por perforación gástrica. Entonces, tratemos de tener a la mano sondas para recién nacido de 8 o 10 French. Si estoy frente a un prematuro, pues tendré que ponerle una sonda de 6 French. Lo otro es el manejo hidroelectrolítico. Yo tengo que asegurar que mi recién nacido esté manejado por un pediatra o un neonatólogo que me puede estabilizarlo. Todo niño con obstrucción intestinal, además del vómito que va a retener y el líquido que va a retener adentro, tiene un tercer espacio por la inflamación que se produce alrededor de la zona obstructiva. Entonces, el manejo hidroelectrolítico es muy importante. Y todo paciente con obstrucción intestinal va a tener necesariamente que recibir antibiótico-terapia. ¿Por qué? Porque la obstrucción me va a provocar éstasis y el éstasis va a hacer que los gérmenes que entran por la boca en ese segmento con retención de líquido proliferen y haya una translocación bacteriana. Entonces, esto es lo básico, ¿no? Estabilizar a mi paciente con estas tres cosas. Una vez que yo lo tengo estabilizado, yo ya voy a pensar en que le corresponde la cirugía. Si la cirugía la puedo hacer en mi centro, enhorabuena, y si no, voy a tener que derivar a mi paciente. Entonces, los procedimientos que corresponden son la laparotomía exploratoria, que para la mayoría de las atresias intestinales corresponde a una transversa supraumbilical. En algunas veces se podría hacer una transumbilical, pero lo que más hacemos son transversas supraumbilicales. Y si yo estoy frente a un niño con malformación anorrectal, por eso nunca olviden examinar bien el perine del recién nacido, yo voy a hacer una colostomía. Y la colostomía yo no la hago por esta incisión transversa. Yo hago una incisión oblicua, similar a la McBurney, que hago para apéndice, pero del otro lado, del lado izquierdo. Y por ahí hago mi colostomía derivativa. La otra opción es usar la laparoscopía para pacientes con estenosis duodenal o atresia o estenosis duodenal. Entonces recordemos cómo solucionar la obstrucción. Recordemos el principio hipocrático de primero no hacer daño. Entonces, ¿qué pasa si viene un cirujano de adultos y encuentra una atresia ileal así, ¿no? A 5 centímetros de la válvula ileocecal? El cirujano de adultos va a venir y me va a resecar, me va a hacer una hemicolectomía derecha, ¿no? Ustedes que han pasado por cirugía general recordarán que el tratamiento de cualquier tumoración o cualquier lesión a nivel de ilion distal es una hemicolectomía derecha. ¿Qué hacemos si le quitamos la válvula ileocecal a nuestro recién nacido? Si le quitamos la válvula ileocecal, nosotros vamos a impedir la posibilidad de absorción de nutrientes liposolubles, de vitaminas liposolubles, de sales biliares, que se absorben a nivel de ilion distal y a nivel de la válvula ileocecal. Y vamos a tener un factor por el cual tengamos un tránsito acelerado, porque al no haber válvula, el tránsito pasa muy rápido. Entonces tratemos de recordar que si yo tengo una atresia a nivel muy distal, uno de mis objetivos va a ser preservar tanto la válvula ileocecal, que cumple una función absortiva muy, muy importante, como el duodeno. Miren aquí esta imagen. Esta imagen corresponde a una atresia duodenal. ¿Qué haría un cirujano de adultos o qué hace un cirujano de adultos cuando tiene un cáncer a nivel duodenal o una obstrucción a nivel duodenal? Muy fácil, le hace una pancreatoduodenectomía, le hace una operación de Whipple. Nosotros no podemos hacer una operación de Whipple en un recién nacido, porque le vamos a quitar la vesícula, le vamos a quitar el páncreas, le vamos a la conexión de la vía biliar, entonces lo vamos a meter a una cirugía radical. Entonces las cirugías radicales las dejamos solo para casos extremos. Nosotros hacemos un bypass, ¿no? Una derivación duodeno-duodenal, como les mencioné, látero-lateral. Entonces, nuestro concepto va a ser tratar la obstrucción de tal manera que el niño tenga una vida normal. O sea, nosotros no queremos dejar con alguna secuela a nuestro niño, ni que no absorba o que tenga algún problema. Nosotros queremos tratar como cirujanos pediátricos a nuestro recién nacido de tal manera que lleve una vida normal y que ese recién nacido tenga una buena calidad de vida desde el punto de vista de comer y defecar y de absorber nutrientes normal durante 80 o 90 años. Entonces nosotros los cirujanos pediátricos no curamos. Nosotros no curamos una enfermedad, nosotros permitimos que el paciente tenga una calidad de vida normal. Entonces recordemos que con las técnicas modernas de la laparoscopía y muchas más técnicas que tenemos, nosotros podemos inclusive operar recién nacidos muy pequeñitos. El más pequeño que hemos operado ha sido de 1,5 kg,
por laparoscopía y tener buenos resultados, sin complicaciones, con secuelas, con cicatrices prácticamente imperceptibles, ¿no? Y son niños que prácticamente hacen una vida normal, ¿no? Entonces, este es nuestro objetivo, no dejar huella por dentro ni por fuera, ¿no? Entonces, a veces esto no se puede hacer y tenemos que, según el ambiente donde nos encontremos, hacer una laparotomía, como probablemente se hace en muchos centros, ¿no? Entonces, creo que aquí terminamos la presentación. Estaré muy contenta de responder las preguntas que se puedan presentar. Sí, muchas gracias. Normalmente usamos, sí tenemos que usar contraste, porque ya he mencionado que en el neonato normalmente no usamos contraste. Las radiografías simples nos ayudan. Si a veces quiero delimitar bien una anomalía, yo lo que puedo hacer es por la sondita orogástrica pasarle aire justo antes de tomar la radiografía. Y así voy a delimitar mejor mis anomalías. Entonces, en recién nacido nosotros no usamos contraste. Si tenemos que usarlo, vamos a usar un contraste hidrosoluble, ¿no? Pero tenemos que usarlo, uno, con una indicación muy precisa. Y dos, podríamos usarlo, por ejemplo, para una enfermedad de Hirschsprung, para hacer un estudio contrastado distal, ¿no? No solemos usar bario tampoco en recién nacidos, usamos hidrosoluble para hacer el estudio de colon con enema, pero ahí no hay posibilidad de aspiración. Entonces, para la parte alta, en recién nacidos no usamos contraste. Si tenemos un lactante menor, vamos a usar contraste hidrosoluble. Doctora, ¿cuál es el signo clínico a considerar para un manejo quirúrgico de obstrucción intestinal? Bueno, como comenté hace un rato, el signo clínico, bueno, hay varios signos clínicos, ¿no? Básicamente son tres: el vómito o residuo gástrico, la distensión abdominal y la expulsión continua o no de meconio. Entonces, básicamente, recuerden, lo que más llama la atención, yo puedo tener un recién nacido que por algún motivo se le infla la barriguita, ¿no? Pero si mi recién nacido vomita, o vomita bilioso, o vomita más de 25 centímetros cúbicos, yo estoy definitivamente frente a un cuadro de obstrucción. Tendré que definir dónde está, porque a veces no están distendidos, pero más de 25 centímetros cúbicos de vómito o de residuo gástrico, un residuo que yo tome por la sonda orogástrica, me van a definir mi obstrucción. Recuerden que a manera de recordar, la cámara gástrica o el estómago, como máximo debe tener un contenido de 5 centímetros cúbicos en un recién nacido. Entonces, si yo tengo 15, sospecho, pero si tengo 25, ya estoy frente a una obstrucción intestinal. Y voy a tener que darle un manejo. Doctora, ¿qué hacer si un bebé prematuro tiene obstrucción intestinal? En un prematuro, yo tengo primero que estabilizar al prematuro, ¿no? Le voy a colocar su sonda orogástrica, voy a estabilizarlo, como mencioné, manejo hidroelectrolítico, voy a darle antibiótico, voy a iniciar antibiótico. Generalmente empezamos con lo más simple, ampiamicacina, ampicilina micacina es suficiente, y ya tengo que pensar en referir. Si no tengo estudios radiológicos, no hay problema, clínicamente con más de 25 centímetros cúbicos, distensión abdominal o un abdomen excavado, pero más de 25 centímetros cúbicos de residuo gástrico, yo ya puedo planear referir al paciente, ¿no? Si es que no tengo radiografía. Si tengo radiografía, yo le voy a tomar la radiografía y voy a confirmar que estoy frente a una obstrucción intestinal. Recuerden que hay otras causas, como es el hilio por sepsis, son causas no quirúrgicas que también me pueden dar un cuadro pseudo obstructivo, ¿no? Normalmente el residuo no suele ser muy alto, pero si yo tengo 15, 20 y tengo un niño en un recién nacido en un contexto de sepsis, un parto domiciliario, algo, digamos, que me favorezca o que el niño se pueda ver aspirado, ¿no? En un contexto de sepsis, yo tengo la radiografía, sí me va a ayudar más, ¿no? Acá nos pregunta cuánto tiempo se debe demorar para referencia a un hospital de mayor complejidad en el caso de un primer nivel de atención.
Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que si el bebé nace en mi centro, yo tengo idealmente que en las primeras 24 horas referirlo, ¿no? Recordemos que la sonda orogástrica no solo nos sirve para medir el residuo gástrico, sino también nos sirve para descomprimir. Entonces, es muy raro que se perfore un intestino en un recién nacido de 24 horas de vida. Es muy, muy raro. La sonda orogástrica me ayuda a que lo que entró de líquido o lo que se está produciendo líquido y lo que entró de aire pueda salir y no estar como que empujando y haciendo que el intestino siga dilatándose. Entonces, lo ideal sería 24 horas. Nosotros hemos recibido pacientes con atresias yeyuno-ileales de hasta 4 días sin perforación, ¿no? Creo que tuvimos uno de 5 días que nos llamó la atención cómo es que ese paciente no se había perforado, ¿no? Entonces, esto básicamente depende de una buena aspiración, ¿no? Una buena sonda orogástrica. No es necesario aspirarlo, pero a gravedad es suficiente. Pero estar atentos con que no se ocluya, no se acode, no se salga, porque eso es lo que va a hacer que nuestro bebito como que aguante un poquito más, ¿no? La última pregunta, doctora, es ¿qué tan grave es una obstrucción intestinal? Una obstrucción intestinal se considera una emergencia quirúrgica, ¿no? En el sentido de que, bueno, probablemente en las primeras horas son urgencias, porque si yo le doy lo necesario, o sea, si yo le pongo la sondita y, y lo hidrato, ¿no? Entonces, este paciente puede aguantar un poquito más y sería una urgencia. Pero si yo no tengo nada, es una emergencia. ¿Por qué? Porque si yo no puedo colocarle una vía a mi paciente, si yo no puedo colocarle una sonda orogástrica, si yo no puedo hidratarlo, ese niño va a ser hipoglicemia, va a ser trastorno hidroelectrolítico, ese niño por hipoglicemia puede hacer muchas cosas, puede hasta convulsionar. Entonces, yo ahí estoy frente a una emergencia, ¿no? Esta situación probablemente la veamos en partos domiciliarios, ¿no? Que ahora cada vez hay menos, ¿no? Pero hay lugares donde todavía se hacen partos domiciliarios. Lo ideal es que todo recién nacido nazca en un centro, ¿no? En un centro donde al nacer un centro médico, donde al nacer se le pueda colocar una vía, colocar una sonda orogástrica. Ni siquiera es tan importante iniciar antibióticos porque las primeras 24 horas el recién nacido está todo estéril, ¿no? Recién se está colonizando por los gérmenes que están entrando por la boca. Entonces, de inicio tampoco eso es muy importante, ¿no? Entonces, sí se considera una emergencia si no tengo los medios, pero si yo tengo algunos medios, es una urgencia, ¿no? Obviamente no me voy a demorar 5 días refiriendo a mi paciente porque ahí ya está, el bebé llega en calidad de emergencia, llega a nuestro centro, lo estabilizamos rápidamente, que a veces va a demorar mucho la estabilización, pero la hacemos a riesgo de que digamos, de que se perfore. A veces nosotros decimos, pero tiene que entrar a sala de operaciones ya, pero claro, nuestro neonatólogo dice, pero si lo llevas a sala de operaciones en este momento, va a ser paro y se va a morir. O sea, en ese caso, cuando el bebé está muy inestable y tenemos que estabilizarlo primero, a veces preferimos operar un perforado, que podemos hacer una ostomía de repente, a operar un niño que en sala de operaciones por la hiponatremia, la hipocalemia o la hipoglicemia puede hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que optimizar esto, ¿no? El sistema de referencias del Ministerio de Salud, pues pienso que es bastante bueno. Nosotros recibimos muchas solicitudes, tratamos de responderla cuanto antes, pero el sistema de transporte probablemente no es el óptimo, ¿no? Lo ideal sería que un paciente de la selva pueda ser referido por avión ese mismo día, ¿no? A veces tiene que esperar un vuelo comercial al día siguiente o tiene que venir por tierra por 24 horas. Entonces, esa parte sí es algo que nosotros a nivel del Ministerio de Salud deberíamos optimizar y priorizar, ¿no? Doctora Lili Saldaña, la Oficina de Docencia le agradece su participación como ponente el día de hoy y además por brindarnos su experiencia profesional. Agradecemos también a los participantes y los esperamos el próximo jueves con más telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación.